¿Cómo están? Estamos comenzando Ciudadanos, un debate urgente sobre la contingencia aquí en CNN Chile. Con nuestro panel, nuestros invitados son Willy Díaz, Alberto Mayol, Paula Vial, Hernán Larraín. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Recuerden que ustedes, además, son no solamente el otro panelista, sino que sus votaciones es muy importante para elegir la frase de la semana y además para opinar a través del hashtag Ciudadanos. Sus opiniones van a ir saliendo en todo momento en pantalla durante este programa. Vamos a elegir a nuestra frase de la semana. Tenemos 4 candidatos. El primero, el candidato presidencial Marco Enríquez Ominami. Esta es una gran tomadura de pelo, porque en rigor estas primarias ya son truchas. No son en todo Chile, son solamente donde les conviene. Sobre las primarias parlamentarias hablaba Marco Enríquez Ominami. Sobre las primarias presidenciales y la opción de salirse, de no salirse, que estuvo meditando Andrés Velasco, este es el recado que le mandó, y es nuestra segunda opción, el presidente de la ADC, el senador Ignacio Walker. Yo me pregunto cómo iré a hacer eso como presidente de la República. Yo creo, sinceramente, lo digo con mucho respeto, que más que en un estado de reflexión, Andrés Velasco está en un estado de confusión. Tercera opción, la expresidenta Michelle Bachelet. Estaba presentando a su equipo de tecnología. Parece que comenzaron algunas preguntas sobre tecnología, digitales, un poco complicadas. Esto es lo que dijo. Cualquier pregunta difícil se la hacen a ella, si es técnica. Y finalmente nuestra cuarta y última opción es el presidente Sebastián Piñera hablando en Radio Bio Bio esta mañana sobre algunas dificultades que han surgido en su gobierno. Escuchamos. A mí como presidente me dan como caja todo el santo día. A ver, nuestro invitado especial de Hernán Larraín va a tener la primera palabra para elegir la frase de la semana, la más destacada, la más llamativa. Yo me voy a quedar con Michelle Bachelet, porque ha sido una gran innovadora de construir nuevos pasos y tener la capacidad de no responder preguntas, y hoy día lo hizo nuevamente a propósito del Banco Estado, así que me quedo con Michelle Bachelet. Paula. Yo me quedo con Piñera. Encuentro que está notable, es como un nuevo Piñera, así como ya más relajado, más asumido, y encuentro que es una frase probablemente de lo más humano que uno le escucha, más empático, y me pareció simpático. Una para Piñera, Willy. No, yo tengo que hacerlo por Michelle Bachelet. O sea, es notable cómo ella insiste en evadir todos los temas, y aquí ya esto fue la gota que derramó el vaso. O sea, si hay algo difícil, pregúntenselo a ella. O sea, ya esa fue la mejor frase para mi gusto. Alberto. Ya, pero perdón, está cerrado como todos los comentarios de usted. O sea, está hablando de tecnología. O sea, pero por eso, te voy a preguntar de derecho, Willy, tecnología, favor, todo dijo, no, el otro fue paso. no, Está bien, no, está bien. Sí. Alberto. Sí, yo creo que a ver, las dos frases son buenísimas. La de Piñera es increíble. Yo creo que en todo caso la frase más desafortunada y en ese sentido más atractiva me parece es la de Michelle Bachelet. Porque Michelle Bachelet, o sea, está bien, efectivamente ella puede decir, oye, yo no soy la experta en tecnología, aquí está la experta, pero la enunciación que hace no puede ser más desafortunada, y desgraciadamente en esto tengo que encontrarle razón a los interlocutores de la derecha aquí presentes. Desgraciadamente es algo que ya se va haciendo una constante, cuando vienen las cosas más o menos complicadas, entre el paso y esto, es una frase muy importante. 3 votos para Michelle Bachelet, 1 para Sebastián Piñera, pero son ustedes, como cada semana, los que eligen finalmente a la ganadora de la frase de la semana. La frase ganadora, a eso me refiero, por eso la ganadora. Puede ser quien lo diga, un hombre o una mujer, para que no empecemos con suspicacias. Uno de los temas sin duda más relevantes de la semana, lo que pasó en las elecciones parlamentarias. ¿Qué nos muestra esto de que finalmente no se vayan a hacer primarias, al menos legales, en la concertación, Hernán? A ver, yo diría primero una precisión. Es verdad que no van a ir en la consultación, pero sí Renovación lo va a hacer, y no solo eso, también le está abriendo un espacio a Evópolis, este movimiento político liderado por Felipe Kast, y creo que ahí hay que poner una nota positiva, digamos. Aunque son en 10 distritos nomás, de los 60 que hay en el país. Correcto, y hay competencias donde ellos consideraron que debía hacerlo y abrieron un espacio para gente nueva. Ahora, es un papelón, yo sigo la línea de lo que los propios líderes de la consultación han hecho, y creo muy difícil que lo que vayan a intentar hacer ahora, estas nuevas primarias, creo que de verdad no tienen mucho destino y que demuestran un poco la fractura
dentro de la concertación más el PC, pero por sobre todo la falta de liderazgo de Michelle Bachelet. Yo creo que aquí lo que va quedando claro es que una cosa es popularidad y otra cosa muy distinta es liderazgo. Paula, ¿estás de acuerdo? No, estoy de acuerdo, aunque sí lamento que haya ocurrido esto, creo que realmente es un fracaso. Un esfuerzo conjunto, aunque haya sido un proyecto sacado entre gallo y medianoche, muy apurado, con muchas fallas probablemente, sí tenía el objetivo claro, aparentemente transversal, ¿no es cierto?, de que hubiera primarias y se pudiera elegir a los candidatos considerando que tenemos un sistema binominal que nos amarra, ¿no es cierto?, que en el que hubiera participación popular. Y eso se perdió y creo que es un error desde donde se lo mire. Y de verdad yo personalmente lo lamento porque era una forma también de entregar señales a la comunidad de que efectivamente había un espacio para ellos de participación, que había interés en el cambio, que no había un esfuerzo por mantenerse, ¿no es cierto?, y no ceder esos espacios. Pero sí creo que es un exceso, como lo ha habido en todos estos días, ¿no es cierto?, en pretender que eso es única y exclusivamente el legado, el resultado, ¿no es cierto?, de una falta de intervención, porque entonces podría decirse exactamente lo mismo del otro lado. Yo creo que es mucho más profundo que eso y eso es lo que más lamento. ¿Es incapacidad de llegar a un acuerdo o es que a algunos sencillamente no les convenía o no quisieron definitivamente ser primario? Yo creo que las primarias al final le resuelven un problema a los partidos. Yo en esto, con el mecanismo de voto voluntario, que a diferencia del antiguo, que la participación era voluntaria pero el voto era obligatorio, esto trató de descomprimir esa presión respecto de la imposición, entre comillas, de los partidos respecto a los candidatos. Pero cuando el voto es voluntario, y si no me gusta ninguno no voto y no tiene costo, creo que al final se trató de transformar la primaria en una solución para los partidos, para que se pongan de acuerdo entre ellos, para que se legitimen muchas veces internamente una candidatura a la otra. Yo en esto, las primarias para mí no tienen ninguna razón más que hoy día resolverle un problema interno a los partidos políticos. Creo que en ese sentido la participación no va a ser muy distinta con primaria o sin primaria porque hay un desencanto en el tema de la política en general, pero además las primarias van a ser una antesala de lo que va a pasar en la elección presidencial, pero como el voto es voluntario hoy día hay cero costo de no votar, entonces creo que no veo que de verdad haya un tema ahí de fondo que tenga mucha trascendencia, más que efectivamente que demuestra que por algo no se hicieron. Yo estoy de acuerdo con Hernán, Renovación son los únicos que lo hicieron, pero del resto, la verdad es porque no se pudieron poner de acuerdo. La democracia cristiana que las hizo antes. Pero es que, de nuevo, para solucionar su problema. Bueno, y lo mismo que Renovación, pues. Pero es que por eso te estoy diciendo, o sea, que resuelve un problema en los partidos. Si tú me estás no, pero yo creo finalmente que hay un problema de señal. Si es que efectivamente podían resolver un problema de los partidos, que probablemente hubiera sido así, entre comillas además, porque probablemente las rencillas hubieran sido más a muerte, pero finalmente lo que la comunidad recibe después de tanto manifestarse y tanto entregar señales, ¿no es cierto?, es una señal en contrario de decir no nos interesa, nosotros queremos mantenernos como estamos, esto nos da estabilidad, nos da tranquilidad y estamos. Alberto, ¿cuál es tu lectura? A ver, yo creo que el punto es muy simple, o sea, los partidos de la concertación y la alianza han demostrado que son indistinguibles en términos de contenido. Uno ve las medidas que se han tomado en estos últimos gobiernos y la verdad es que no sabría, si uno las enumerase y dijera, bueno, entonces dígame cuáles son los partidos de izquierda y cuáles son los de derecha, no podría saber cuál gobierno es cuál, se le quita los nombres y le pone a un auditor externo, ¿ya? Y ahora también nos damos cuenta que es algo que en realidad ocurría desde siempre, pero ahora lo vemos, que en términos de prácticas también son indistinguibles. O sea, pasó exactamente lo mismo. Lo que demuestra es que sencillamente no están dispuestos a abrir ni siquiera un poco la puerta. O sea, el fracaso de la negociación con Revolución Democrática es ridículo. Se están pidiendo 3 cupos para participar en primarias. ¿No? 3 cupos para participar en primarias. Le legitimaba la posibilidad de hablar de una nueva mayoría. O sea, el rendimiento era enorme. ¿No? Y resulta que hacen fracasar el asunto porque ¿cómo me van a pedir estos cabros chicos, ya, que tal o cual cosa? O sea, la idea no es, aquí la idea de la nueva mayoría en el caso de la Constitución no era abrir una nueva mayoría, que era evidente, me pareció evidente desde el principio, pero era simplemente, a ver,
ustedes vengan acá con nuestras condiciones, ¿ya? Y en el caso de la alianza es sencillamente lo mismo de siempre, o sea, que haya primaria en Renovación no tiene ninguna importancia porque la primaria, la gracia que tiene, ayuda un poquito a abrir algunos lugares, pero la gracia que tiene es justamente que sean primarias de coalición, que el pacto realmente, porque dado que el binominal es como es, entonces esto fue darle oxígeno al binominal y les fracasó. Lo notable es que eso significa que el binominal está muriéndose. Había una discrepancia acá sobre si esto significaba algo para el liderazgo de Michelle Bachelet. Hernán decía que el liderazgo había quedado en duda, Paula no estaba tan de acuerdo. ¿Qué creen ustedes acerca del tema del liderazgo de Michelle Bachelet a raíz de los acontecimientos? Claramente perdió el liderazgo, o sea, si efectivamente no fue capaz de ordenar, aunque ella se ha escudado que es la candidata del PPDPS, que ella no representa la concertación, pero al final del día, para efectos de la masa, es la líder de la concertación, y si la concertación no tuvo primarias en las parlamentarias, es porque efectivamente no pudo ejercer ese rol con propiedad de imposición respecto a los demás. O sea, no fue capaz de llamarlos al orden, tanto fue así que Javiera Parada se le fue el comando precisamente porque no marcó ese liderazgo. Entonces, eso es una señal de lo que está pasando. ¿Te fijas? O sea, yo creo que ella no tiene ese liderazgo, o no lo ha ejercido, o no la han dejado ejercerlo. Que también es distinto. Es que es bien difícil, el tema de Bachelet siempre es complicado porque Bachelet en realidad tiene un liderazgo que no es de este mundo. Entonces el liderazgo de ella pertenece no al que te importa a ti, pero será extraterrestre. Esa es la gracia. Justamente esa es la gracia. Que no pertenece a este mundo. Tampoco nadie sabe a cuál pertenece, pero pertenece a otro en el cual los votos llegan a raudales. Y si no logra controlar los partidos, no logra que se pongan de acuerdo en nada, si arma comisiones que fracasaron cuando estuvo en el gobierno como candidata y a nadie le importa, y lo hace. Entonces, la gran pregunta es en qué momento esto va a generarle algún daño. Hasta el momento no se ha visto daño, y por tanto, desde el punto de vista estricto de lo que le importa a un líder político, ¿ya? Que, bueno, lo logra. Pero yo creo que hay que hacer una distinción, o sea, liderazgo, autoridad es la capacidad de conducir a una coalición. Y esto es evidente que no está ocurriendo. La última cuña de Michelle Bachelet sobre esto fue que les exigía a los partidos llegar a un acuerdo. Y todas las señales son de que eso no va a ocurrir. Por lo tanto, hablemos de popularidad, hablemos de empatía, hablemos de que hay una ciudadanía que a ella la valora mucho, pero liderazgo estoy de acuerdo, pero mira, en otro planeta, pero el problema no es otro. Liderazgo. El problema es otro. El problema es que tú, para que se note entonces que hay alguien que tiene liderazgo, tendría que ser perceptible que alguien tiene esa cualidad. Este gobierno, la palabra gobierno viene de la palabra quiberne, que significa control. Este gobierno no tiene ningún control de nada, no ha tenido ningún liderazgo, ninguno, ¿ya? Entonces Bachelet, su problema, la verdad es que es el mismo que el de los demás. Frente a eso, su elemento de distinción, su capacidad de empatizar con la población, con la gente, la capacidad de tener los votos ahí, se transforma en un único atributo que los demás no tienen. Y con eso le basta. Ahora yo tengo que coincidir con Hernán, por supuesto, pero en el sentido republicano no tiene liderazgo. O sea, eso que dice Hernán, y que yo creo que tiene razón, que al final del día es popularidad. No, es que en el sentido republicano, efectivamente un líder es un estadista que logra aunar los criterios, dar esfuerzo. ¿Hay un líder de esas características hoy día en la política chilena? Ninguno. ¿No? O sea, yo creo que... No, creo que se están ensayando esos liderazgos, creo que las primarias... después de las presidenciales va a marcar un poco va a generar esas místicas de vuelta, porque claro, hoy día entre la concertación evidente Andrés Velasco y ¿cómo se llama? Claudio Rego no marcan eso. Bachelet probablemente va a tener que consolidar, y ahí va a tener un tema, cómo va a ejercer ese liderazgo después de las primarias. Ahora, yo soy tan enfática porque me parece que este otro momento es otro tiempo, es otra realidad, y siento que estamos todos tratando de hablar en un lenguaje que es anticuado, ¿ya? Y esos liderazgos que se pretenden probablemente no son los que se necesitan hoy por hoy. Entonces, a mí, la verdad, ni me preocupa. Yo estoy de acuerdo con Alberto en que realmente el efecto es nulo, ¿no es cierto? Y por lo tanto yo me preocuparía de otros aspectos, si es que en el caso a Michelle Bachelet o a Claudio Rego, ¿no es cierto?, o a muchos otros les puede haber molestado y haber desagradado, haber desilusionado que no se lograra esto, probablemente porque estaban enfocados en otro sentido. Y lo que se destaca finalmente, lo que se recoge, ¿no es cierto?, es que es un fracaso de esa política antigua, respecto a la cual hay un interés real, ¿no es cierto?, de cambiarla, que sin embargo está atada a la fuerza, ¿no es cierto?, por una constitución que establece un sistema que no permite
desprenderse de ello, ¿no es cierto?, con un binominal que efectivamente se trataba de morigerar de alguna manera con esto y no ha sido posible. Entonces yo creo que es una señal de que efectivamente se necesitan cambios más radicales. Pero Pablo, tú dices que esto no va a tener costo. Después de que por meses la consultación y Michelle Bachelet con su nueva mayoría le dijo a la ciudadanía van a haber primarias donde todos van a poder participar y luego eso no ocurre. Y tú dices costo cero. Es que yo creo que probablemente no lo va a tener, al menos en esos términos. O sea, de verdad, el hecho de que el mismo voto sea voluntario, en nuestra realidad, si tú me preguntas así, de verdad, en términos prácticos, si es que va a haber un impacto, no lo creo. Creo que es una lamentable señal, pero que solo viene a reiterar respecto de un mundo, un espacio en particular, lo que ya es para todos una realidad. Pero además, fíjate que además es un signo también de la época toda la época que hemos vivido la transición. Fue una época en general, salvo casos muy aislados, de costo cero para los políticos que cometieron errores. O sea, los que pagaron costos en general fueron aquellos que de repente dijeron algo contra la clase política y entraron en alguna clase de conflicto en ese sentido. Como Meo es, ¿no? Como Meo, en su momento, en los años 90, con Francisco Javier Cuadra, que dijo algo contra el Congreso y salió poco menos, y Andrés Alaman pagó su costo en su momento. O sea, los que apuntaron hacia adentro fueron los que pagaron costos, pero los que hicieron y deshicieron, hoy ya estamos hablando de una serie de temas en los cuales se hizo y se deshizo, ¿no? ¿Y cuántos pagaron costo políticamente por Corfo e Inverlink? ¿Cuántos pagaron costo por los grandes temas, digamos? Pero yo creo que además simplemente está forzando un escenario que se ve venir desde hace tiempo y que sí, obviamente este tipo de señales muestra que no lo están escuchando, no lo están atendiendo, pero como dijo Fernando Atria la otra vez, ¿no es cierto?, y que lo interpretaron tan mal, lo dieron en el peor sentido, ¿no es cierto?, que dijo esta Constitución va a haber que cambiarla a la buena o a la mala. Y estoy segura, porque además lo conversaba, ¿no es cierto?, que no se refería a que ellos quisieran que se resolviera a la mala, ¿no es cierto?, sino que porque simplemente está la fuerza de esos movimientos, del interés porque estas reglas se modifiquen, ¿no es cierto?, que o atendemos a ese llamado y lo hacemos radicalmente, ¿no es cierto?, o va a pasar de otra manera, y yo estoy de acuerdo. Nunca va a ser tan malo como se hizo para instalar la que tenemos. Bueno, además. Ahora, no, mira lo que voy a decir. Yo coincido con la Paula. Yo coincido con la Paula y levanto un punto que ella plantea, que yo creo que tiene razón. Efectivamente, este país cambió. Y cambió fuerte, radicalmente, en los últimos 3 años. Y yo tengo la impresión que a Michelle Bachelet no le avisaron que cambió. Y aquí va a pasar lo siguiente, que una vez que se terminan las primarias, y el escenario, digamos, se clarifica un poco más en términos presidenciales, vamos a tener probablemente una Michelle Bachelet que ya no gana 80-20, gana 70-30, 65, algo así, porque no, es que se le ha ido descomponiendo un poco, ¿sí? Y en eso yo creo que ella se ha ido dando cuenta. Y lo segundo, que vamos a tener una alianza fortalecida con Longueira, ojalá, o con Alamán, el que sea, pero va a ser esta una primaria muy política, muy fuerte en eso, y es ahí donde yo creo que Michelle Bachelet se le cae un poco el argumento de la empatía, porque recuerden que en la campaña anterior Michelle Bachelet prácticamente no habló. No es nuevo que no está hablando hoy día. ¿Por qué? Porque tenía todos los escuderos del gobierno. Tenía todo el gobierno detrás de ella impulsándola y tomando las posiciones que ella no tomaba. Pero ahora no tienen gobierno y ahora se va a tener que hacer cargo en un país que cambió en su lógica por los movimientos sociales, por lo que la gente pide. Por lo tanto, a esa Michelle Bachelet yo creo que no le va a hacer exactamente igual la misma campaña anterior. Yo creo que no es carrera ganada, creo que aquí falta mucho, creo que enfrentar ese escenario político en una discusión con cualquiera de los dos, Longueira o Alamán, animales políticos de tomo y lomo, en una discusión, en una campaña que va a ser muy dura, yo creo que ahora ese liderazgo que podría haber marcado ahora, como decía Hernán, no lo va a tener. Ahora, hasta ahora, salvo que alguien tenga datos que yo no tengo, no hay ningún dato objetivo que diga que efectivamente Michelle Bachelet se ha desgastado, ¿no?, en la opinión pública. No hay ninguna encuesta que lo muestre. Yo, aunque a Alberto no le guste, yo conozco una que mencionó Manfredo Mayol, donde efectivamente Michelle Bachelet venía bajando. El científico de la familia soy yo. Pero tu papá lo dijo, Alberto, y yo a tu papá le creo. Yo lo creo a tu papá, que sí efectivamente ya venía en una caída
ella venía perdiendo. La cosa es muy simple. En el último Consejo General de la UDI. El problema es que han suspendido, y aprovecho de pasar cada vez que hay problemas ahora se suspenden las encuestas. O sea, lo que pasó con la encuesta del CEP no tiene ningún fundamento. No tiene sentido porque la única variable que se dañó era la variable presidencial. Se miden 80 variables, 90 variables. La serie es muy importante para hacer ciencia. Desgraciadamente en Chile, quienes somos académicos, no tenemos muchos instrumentos que sean constantes, ¿ya? Entonces el daño que significa haber suspendido la encuesta del CEP es enorme. Perdemos la serie, ¿ya?, en un momento que es clave en la historia de Chile, ¿ya?, porque resulta que no podíamos medir a los presidenciales. Oye, pero la razón, poca cosa, o sea, de verdad, además para interés público, la aprobación del gobierno, ¿ya? Hay una serie de temas que son importantes y resulta que la suspenden por eso. A mí me parece pedestre y me parece además grave. Le quería preguntar por la situación que queda Giorgio Jackson, que es algo de lo que tratamos pero muy tangencialmente. ¿Puede efectivamente Revolución Democrática ir por fuera y ganar un cupo de diputado o eso es ilusorio considerando el binominal? Ahora es que yo creo que ese es el problema, que de alguna manera la primaria resolvía algunos aspectos, o podía pretender, ¿no es cierto?, del binominal que sí nos tiene absolutamente amarrados. Y de alguna manera Giorgio era como el niño símbolo, como a lo mejor también lo puede ser Evópoli, alguno de sus candidatos, ¿no es cierto?, de gente joven, que le interesa a la ciudadanía, que pueda ser candidato, y no darle el espacio me parece que es un error tremendo, porque efectivamente por fuera yo lo veo muy difícil que él pueda ganar, y me parece un desperdicio, sinceramente. Y yo difiero con lo anterior, o sea, yo creo que aquí sí se van a pagar costos, digamos, y Giorgio Jackson es efectivamente el ícono de esta nueva mayoría que se va desintegrando muy rápidamente. A ver, si tú me preguntas costos en resultado o en que cómo podríamos mejorar en credibilidad, en la confianza, en la desafección, en la posibilidad de creer de que Michelle Bachelet va a llegar. Esos candidatos no van a salir, por ejemplo, yo no creo que tenga ese impacto. A ver, yo creo que dejar a Giorgio Jackson afuera y a Revolución Democrática, eso tiene un costo. Sí, y eso, pero evidentemente. ¿Y qué es lo que produce? ¿Qué es lo que genera? No, electoral. O sea, hay un mundo de la concertación que esperaba darle una apertura a nuevos líderes, y ¿qué es lo que hacen las cúpulas de los partidos? Los dejan fuera. ¿Cómo no tener un costo eso? Michelle Bachelet dice, yo quiero integrar a Giorgio, y queda fuera. También se ve afectada a Michelle Bachelet. Entonces, la nueva mayoría en el fondo queda aquí complicada o queda... No existe, empiezan a construirse también nuevas minorías. Esa es la gran paradoja. Entonces, el nombre del pacto no existe. El primer gran compromiso de ella, se empieza a desarmar. Y yo creo que Giorgio Jackson tiene posibilidades de ir por fuera y de ganar. Sí. Entonces, ojo, aquí se puede estar dando un escenario, es verdad, son pocos los nombres, pero sí son muy simbólicos respecto al proceso que está viviendo la concertación. Oye, pero a mí igual en todo caso me da risa la concentración en Michelle Bachelet, en la concertación, y, o sea, perdón, pero la UDI tampoco tiene primaria, y además ni siquiera es que no tuvimos acuerdo, en fin, no hicimos ningún acuerdo, sino que desde el vamos dice, no, ese sistema a nosotros nos acomoda, nos vamos a concentrar en Longueira. Porque o sea, honesto, Paula, esto fue una decisión política. Acuchillaron un candidato en vivo. No, de verdad, es el tipo de argumentos que insulta la inteligencia. O sea, no es porque no nos hayamos puesto de acuerdo. Esto fue una decisión política. Que fueron tan transparentes. Pero esto fue una decisión política. Pero es que ¿por qué le tenemos que asumir a las primarias algo que no tiene, que nunca ha tenido, que no es para eso? Pero entonces, ¿para qué las apoyaron? Pero entiende, pues es que por eso estoy diciendo que fue una decisión política. Yo no lo entiendo, es una contradicción total. O sea, a ver, usted dice, este mecanismo nos parece que puede ayudar, y cuando llega el momento de utilizarlo, para nada. Nosotros no lo vamos a usar porque había una razón política. Había una razón política. Dice, los candidatos que van son los que ganan en los lugares donde yo gane. Pero no se ha zanjado eso. No es más democrático, vamos a un argumento de base, el que se habla de las primeras, no es más democrático que se elija por un mecanismo más participativo, con más gente, quiénes son los candidatos, considerando que el binominal restringe el número de cupos. Por ejemplo, en Santiago Oriente hay 2 interesados en la UDI, Ena Fonbaera y Iván Moreira. ¿No es más democrático que los elijan, no sé, 10.000 o 20.000 votantes y no se elijan entre 4 paredes en un partido? Lo que pasa es que más que las 4 paredes, lo que la UDI refleja en el fondo, tiene que tener un sentido de responsabilidad política, en el sentido de que donde tenemos los mejores hombres, tienen que ir los hombres o mujeres, digamos, tienen que ir los mejores, pero eso no se resuelve con una primaria, eso no lo resuelve. La cúpula de la UDI, no lo decía la ciudadanía. Pero de nuevo, en las primarias, por eso, es que hay para resolver un problema en los partidos. La UDI se compró el problema
y dijo, lo vamos a resolver nosotros. Fue una decisión política, no fue una decisión pero perdón, sí, a ver, es un problema política. También con Renovación Nacional, porque es un problema de la UDI. Pero si nosotros, acuérdense que nosotros somos 2 partidos, sí, y por lo tanto llevamos, no recuerdo. Y por eso llevamos candidatos en paralelo. En cambio, la Concertación tienen 7 u 8 fracciones distintas. No hay independientes en la dentro alianza. del PS y el PPD tienen fracciones distintas. Y por lo tanto, no hay un Evópolis, no hay otro. Hay un Evópolis y tiene espacio para competir. Por supuesto, que se lo dieron. Y Renovación le da el espacio para competir. La UDI tiene un espacio aparte independiente, no forma coalición. La UDI toma una decisión política. Bueno. No porque no resuelva un problema, es una decisión política porque hay una primaria que se enfrenta en 60 días. No, pero si es que no quiere entender, no lo va a entender. No, es que es nunca, incomprensible, o sea, si finalmente no, a ver, si es que tú no, la verdad es que lo concreto es muy simple. ¿Pero por qué apoyan las primarias como legislación? Tampoco la está haciendo. Si lo concreto es muy simple. A ver, pero perdón, es una ley que fue aprobada también por la UDI. Pero por supuesto. Entonces, ¿qué era? ¿El juego, la faramaya, no es cierto, de aprobar la ley para después despreciarla? Escuchemos a Alberto. Este es el juego de todos, o sea, no nos engañemos. Todo esto ha sido tratando de abrir puertas, o sea, el 2011, en noviembre, yo en distintas conferencias puedo nombrar a 15 políticos de todos los sectores que todos prometían cambiar el binominal ahora, que todos prometían cambios radicales de todo, ¿ya? Desde Moreira hacia la izquierda, todos me dijeron eso, ¿ya? Y se lo dijeron a los cabros, a todos, andaban ofreciéndolo todo, ¿ya? A medida que el 2012 inmediatamente retrocedieron por completo porque vieron que había un momento que el movimiento estuvo un poco más flaco, qué sé yo, ahí inmediatamente ya, todos, no, yo no voy a aceptar que no entren aquí los cabros, cambiaban una encuesta y se movían para otro lado. La verdad es que todo esto ha sido simplemente abrir, ¿ya? Pero para mantener todo igual. Esa es la idea. Así de simple. Y la verdad es que por eso esto se va a morir por lógica de putrefacción y no por lógica de transformación, futuro y nada de eso. Aquí se va a morir porque la cuestión se va a morir de pena. O sea, Rabindranath Quintero hoy día ustedes lo estuvieron entrevistando, ya con el mismo problema, que no pertenece a la nueva generación precisamente, pero es alguien con poder local, que tiene una imagen enorme. Tú bajáis llegáis a la ciudad allá en el sur y te dicen inmediatamente Quintero. O sea, y resulta que no, pues tiene que ir Camilo Escalona, ¿ya? Y entonces hay que pasarle la máquina. Entonces, de eso estamos hablando. Estamos hablando de que las primarias eran simplemente, no era un gran logro democrático, pero era algo que permitía abrir la puerta. Bueno, también la cerraron. Vamos a tener que hacer una pausa. A la vuelta vamos a hablar de las presidenciales de la Alianza, de Longueira, de Alamán, del Turututú también. Después de esta pausa, aquí en Ciudadanos de CNN Chile. Estamos de vuelta en Ciudadanos. Pablo Longueira es el candidato presidencial de la UDI, está dando sus primeros pasos. ¿Cómo evalúan este arranque de la candidatura de Longueira y lo que tiene que hacer Andrés Alamán ante un nuevo escenario en la Alianza? Hernán. Yo creo que Pablo Longueira partió en las circunstancias en que entró ordenando rápidamente a su partido. Creo que ha establecido con claridad cuáles son los ejes con que se va a jugar en estos 55 días que tiene al frente. Y creo que ha sido bastante claro en su estrategia. Me parece que es importante porque la coalición requiere, de verdad, una primaria masiva, potente, competitiva, y en ese sentido creo que esa dupla, Alamán-Longueira, le han dado un nuevo aire. Creo que esta idea de que la carrera está corrida empieza a tener ciertas amenazas, y por lo tanto yo veo con optimismo esta primaria y ¿cuál es ese eje de la campaña de Longueira? Longueira dijo que él iba a trabajar por el centro social, que iba a ser el presidente de la clase media, y que iba a jugárselas por un país justo, y puso el énfasis en el fondo en una sociedad de crecimiento con inclusión social. Ya, un poquito ese es el dibujo. Es que Paula se rió con lo del centro social, así que... No, yo estoy describiendo lo que ha dicho Pablo Longueira, de cuál es su estrategia. No, notable. Notable, pero es que todo es posible y eso es lo que me encanta en todo caso. Es posible. Es posible. No, bueno, yo debo decir que Claudio Rego fue muy visionario y dijo exactamente que iba a pasar lo que pasó. Entonces, ninguna sorpresa que se haya ido Goldborn, que no hubiera aguantado la maratón, ¿no es cierto? Que hubiera llegado Longueira, que
hace rato que está así con el diente. ¿Cómo fue que dijo? Que si se lo pedían lo iba a hacer, no sé qué, pero que era un sacrificio. Bueno, ahí está sacrificándose, pero que de verdad además pretenda esto del centro social, o sea, de verdad. A ver, aquí estamos hablando de una cosa que es muy muy notable. Estamos hablando tú eres de ese centro social. Sí, por supuesto. Sí. Estamos hablando de un Pablo Longueira que donde ha ido en las elecciones que ha enfrentado las ha ganado. Y no precisamente en los sectores acomodados. Pablo tiene... Es boxeador invicto. Pablo hasta ahora es un boxeador invicto. Y de los sectores populares. Pablo representa a esa UDI y por lo tanto la mística que le ha logrado instalar hacia el interior de la UDI, esa fuerza que le pone en su discurso y la convicción que tiene de ganar ese centro social, es lo que finalmente está transformando a Pablo en lo que va a terminar siendo. Pero mira, un gran candidato de la alianza. Nadie discute que Goldborn era un pésimo candidato. O sea, de verdad, yo no sé en qué estaba pensando la UDI cuando lo puso. En 33 mineros, o sea, sí, ok, las encuestas, pero unas encuestas en las que uno tendría que tener alguna capacidad de futuro, ¿no es cierto?, de pensar lo que iba a significar esta carrera. Y de verdad, francamente, nada de capitán después de la batalla. O sea, ¿quién podría haber pensado que Goldborn tenía la estatura para ello? Pero la UDI fue capaz, porque a mí eso me parece súper reprochable y nadie no se señala con la fuerza que debiera señalarse, de usar a esta persona, que Independiente se prestó a ello, todo lo que tú quieras, ¿no es cierto?, de desecharla cuando ya no resultaba funcional, ¿no es cierto?, y poner a una persona que aparece así como El Salvador en Gloria Majestat. Esa es una interpretación ninguna interpretación. Es modesta incluso. No, es voluntariosa porque finalmente lo que la UDI logra levantar en esto es un liderazgo que nace desde las bases. Y en eso Pablo lo hace una persona que bien. Se supone era tan apoyada, que bases ni bases. Esas bases apoyaban, se supone, a Goldborn, estaban dispuestos incluso a soportar algunas diferencias que él podía tener. Y aparece el primer problema, ¿no es cierto? No estoy nada enojada, me parece estupendo, me parece mucho más entretenido que esté Longueira discutiendo. Pablo, la arremetida de Pablo en esta primaria le cambia el eje a la discusión de las primarias en general. ¿Por qué? Porque de verdad la transforma en una primaria política, en una primaria donde van a primar los argumentos de fondo, donde hay un Pablo Longueira que sabe exactamente lo que tiene que hacer, porque tal como lo decía adelante, no ha perdido ninguna elección y las ha ganado todas en los sectores populares, en los sectores donde la UDI es lo que es hoy día, el partido más grande de Chile, con la mayor representación, y por lo tanto, binominal, lo que quieran, pero en las reglas de juego estamos todos jugando en las mismas, y en esas reglas de juego la UDI es el partido más grande de Chile. Alberto. Mira, muy simple, la verdad es que la llegada de Longueira es simplemente un paso que parece un paso hacia adelante de la UDI, pero en realidad es un suicidio. Y voy a explicar por qué. Resulta que la UDI existe solo por una razón. Primero porque existe el binominal, que permite a un partido en el extremo ser un partido que chantajea al sistema político en su totalidad para evitar que se hagan transformaciones. Ese es el sentido de la UDI. Un partido que con un 15% es capaz de dominar al 60% del electorado y el 60% del electorado domina al 100%. Entonces, con el 15% controlas todo el sistema. Eso es lo que es la UDI. Y el proyecto de la UDI era ser chico, consistente, nunca cambiar las ideas, mantener todo incólume, ¿ya? Ese proyecto, Longueira lo destruyó cuando fue presidente de la UDI, con un gran logro en términos de diputados, senadores, qué sé yo, pero con la apertura que significó incorporar nuevos temas. Y ahora va a ser lo mismo. Y ahora el problema es que el país no está en condiciones para la derecha, felizmente, no está en condiciones de permitir que la derecha juegue el juego de decir, no, mire, ahora podemos ser democráticos, podemos intentarlo, podemos establecer la línea que decimos donde las empresas son abusadoras y donde no, porque esa línea existe y podemos definirla. Esa línea no existe, no pueden definirla. Esa línea, ya, resulta que hoy dicen, no, esta empresa hizo la excepción, la Polar. Y aparecen 5 empresas más, y 10 empresas más, y van a seguir apareciendo. Entonces la línea no existe. Lo que Longueira está haciendo es que él cree en su mente, y en la lógica mesiánica que lo invade, él cree que efectivamente, gracias a él, se puede conciliar el interés de la ciudadanía más pobre de este país con el interés del gran empresariado. Resulta que eso no se puede hacer. Y como no se puede hacer, va a morir en el intento, la derecha va a sacar un 38% en la elección, ya va a ser una cosa patética, sacar menos que Pinochet, y listo.
Pero, perdona, además yo, de verdad, lo que dice Willy, hay una sorpresa. Ya está bien, toma agua, porque además yo también quiero entender lo que tú dices. Ahora hay una verdadera pelea política, ahora sí que y eso ustedes no lo sabían, no lo conocían a Longueira, no lo conocían a Goldborn. O sea, Paula, ¿cuál es la sorpresa de ello? ¿Por qué la UDI, si quería ese debate político, ¿no es cierto?, con figuras de realce político, no eligió a Longueira desde el principio? A ver, Paula, porque Pablo definió su trabajo de dar de verdad una oportunidad siendo ministro. Él dejó de ser senador en una posición bastante cómoda por 8 años y dijo, yo quiero ir a hacer lo que sabemos hacer. Y en eso Pablo es un gran gestor. Por lo tanto dijo, yo voy a asumir una responsabilidad y voy a asumir una responsabilidad como ministro. Y que fue un ministro que fue de menos a más, pero indudablemente. Y fue haciendo aquellas cosas que parecían ir en contra del modelo, como lo has planteado tú más de alguna vez. Efectivamente se fue contra los moles por el tema del autosaneamiento. Efectivamente empezó a atacar todo, pero no importa, pero lo hizo. Fue de cara y de frente a solucionar el problema. Se levanta una problemática que es puntual respecto del track que traía Lawrence Goldborn, que lo veíamos delante, en las encuestas marcaba bien, mira, hasta ahí estamos bien. Pero resulta que se levanta un tema que es muy difícil de defender, que políticamente, porque uno puede decir en el tecnicismo, la legalidad, no había nada ilegal. A Lawrence no se le condenó absolutamente por nada. Tampoco era ilegal tener plata afuera. Lo que pasa es que tiene una carga política y ahí probablemente sí hubo una deficiencia del sistema o de los que estaban más cerca de la UDI. Es decir, este elemento es un elemento político, no es técnico. Tener la plata afuera. Sí, le quiero preguntar a todos, y de ahí surge el liderazgo Pablo. Le quiero preguntar a todos, partiendo por Hernández, lo que decía Alberto, que dice Longueira o Alamán o la Alianza son para sacar el 38%. ¿Longueira es un candidato para ganar las primarias, para aceitar la máquina de las parlamentarias, para incentivar al partido? ¿O realmente es un candidato que pudiera ganar la presidencia de la Bachelet? A ver, vamos por partes. Yo creo que aquí estamos frente a un nuevo escenario. Caricaturas más, caricaturas menos. Y la verdad es que la primaria de la Concertación tiene resultado conocido. Por lo tanto, en términos de intensidad, en términos de interés, baja. Hoy día el foco está en la centro-derecha, el foco está en Alamán y Longueira, y eso genera movilización, genera una discusión interna sobre el proyecto, genera naturalmente qué significa seguir adelante y elementos de épica que hacen que el sector se recupere. Y por lo tanto yo creo que... 39% entonces. Yo digo, ¿sabes qué? Ojo, el escenario que vamos a enfrentar con el voto voluntario y con lo que hemos visto en los últimos días hace que la política esté más líquida que nunca. O sea, yo creo que apostar a escenarios definitivos, carreras corridas y ganadores absolutos es hoy día muy jugado. Apostemos. Apostemos a que van a hacer muchas más cosas de las que podemos llegar a imaginar en los próximos 6 meses. Es muy fácil ahora. Porque la lógica es decir, la próxima presidenta es Bachelet y gana en primera vuelta con tu lógica un 60%. No gana en primera vuelta, gana en segunda. Con un 38%. Y existen otros candidatos, ¿no? O sea, tienen que sumar que Marco Enrique más... Marcel Claude, van a sacar un 15, no necesariamente va a tener 50. Pero ¿tú crees que con el escenario de voto voluntario de la movilización sería posible que un candidato como Longueira pudiera? Porque Longueira es un candidato que ha sido muy fuerte siempre, pero en elecciones donde se necesita ser el primero de su alianza, digamos, no donde tiene que ganar el primer lugar general. A ver, ¿podría eventualmente llegar a ser competitivo, por ejemplo, contra Bachelet en una elección general? Mi impresión es que Andrés Alamán es más competitivo que Pablo Longueira. Esa sería mi primera definición. Creo que es un hombre que ocupa el centro y una centro derecha moderna, y creo que tiene ciertos elementos que, apelando al electorado del 2009 y a lo que hizo el presidente en su campaña, tiene posibilidades realmente de copar el centro. Pensemos que en esta elección Bachelet está en un giro más hacia la izquierda y ahí se va a generar un espacio donde alguien como Andrés Alamán podría de verdad tener posibilidades de ser más competitivo. El caso de Pablo Longueira le veo en términos objetivos menos posibilidades, porque creo que es alguien que viene efectivamente de una derecha más dura y más tradicional. Willy, ¿estás de acuerdo con eso, que Alamán tiene esa ventaja de estar mejor en el centro político? Lo que yo creo es que el Pablo Longueira que todos conocemos de las campañas, porque ojo, ser candidato a senador o ser candidato a diputado con todas las elecciones que ganó Pablo, no es lo mismo que ser candidato presidencial, con un discurso que está mucho más elaborado, con un discurso que tiene una lógica bastante más actual respecto de las movilizaciones sociales y lo que se instaló en Chile como un centro social,
y lo decía Joaquín el otro día en una entrevista, creo que eso, la dinámica de la derecha a la izquierda, quién está más a la derecha, quién está más a la izquierda, va cambiando en este sentido. ¿Por qué? Porque la gente hoy día sabe que Michelle Bachelet abandonó no el centro, Michelle Bachelet y la Concertación abandonaron causas de las personas, de la sociedad distinta. Cuando vemos el tema del Banco Estado, que entiendo que lo vamos a tocar más adelante, cuando vemos que durante todos los gobiernos de la Concertación no se hicieron cargo de aquellas cosas que probablemente tenían que ver con lo que Alberto ha escrito en su libro El derrumbe del modelo, la Concertación nunca se hizo cargo de eso. Y por lo tanto, ese Chile es distinto hoy día. Y en ese Chile, Pablo representa mucho mejor esa sensibilidad porque lo ha trabajado siempre. Y por lo tanto, este Pablo Longueira, con un discurso en una campaña presidencial, yo creo que es mucho más potente que Alamán. Está Longueira. Alamán hasta ahora tenía una estrategia que era muy clara, que era decir, yo soy el político, yo soy el que pone los grandes temas de debate en Chile contra este candidato Lorenzo Goldman, que es más liviano. Ahora le cambia el escenario, le cambia el rival claramente. Hay un video de Andrés Alamán de hoy. Veámoslo y revisemos si significa algo en términos de estrategia política o no. Con Alamán seguiremos avanzando con los demás. Con Alamán más emprendimiento con los demás. Con Alamán más seguridad con los demás. Con Alamán mejor empleo con los demás. Con Alamán. Estas elecciones sigamos avanzando con Alamán y los demás. Es pegajosa la canción, pero en términos políticos es buena estrategia, ¿no? Yo creo que no hay derecho. A mí me encantaba esa canción. No, mal. Hasta me decían que mal esa canción, no. ¿Ya no han pagado los derechos? No, toma, sí, lo que sé. Eso es lo único que faltaría ahora. Sí, lo que faltaría. Pero fíjate que a mí me gusta la impronta que le pone Alamán, porque muestra un Alamán relajado. Fíjate que ya no tiene el ceño fruncido, no se ve esa dureza, que finalmente es lo que también va a ir moviendo. Yo creo que esta elección es muy distinta incluso a la anterior. Los escenarios son totalmente distintos, las preocupaciones son distintas. Este gobierno, ese monstruo de la derecha gobernando y todo lo que quisieron hacerle creer a la gente, se dieron cuenta que efectivamente podía cumplir con el 1 millón de empleos, que efectivamente se podía crecer y se podía hacer las cosas bien, y eso creo que se ha ido instalando y la gente hoy día valora distinto. ¿Deberíamos ver un Alamán más blando, comillas, de lo que habíamos visto en los últimos meses o no? O sea, evidentemente va a buscar diferenciarse a través de eso, pero yo creo que esta campaña, siendo bastante entretenida y todo, es bastante desesperada también. O sea, cuando uno saca una campaña como político donde el 98% del tiempo no aparece, cuando uno saca mono, ya directamente mono, o sea, es de verdad, porque ya, compadre, trae los monos, o sea, para que nos pesquen, porque hoy día, claro, nadie habla de Alamán. Esta cuestión fue lo que ha permitido que hoy día rastrojemos un poco la conversación respecto a él, pero de verdad creo que es una situación más bien compleja. Lo que pasa es que la irrupción de un candidato, cualquiera sea, lo que le pasó a Lavín con Piñera en su momento, la irrupción de un candidato por los palos siempre es muy potente mientras tenga una razón para hacerlo. Si lo hace arbitrariamente suena pésimo, pero teniendo una buena razón es muy buena porque le da frescura, novedad. Entonces la irrupción de Longueira le complica mucho el escenario a Alamán y además le quita todo el sentido que él venía defendiendo. La obra del gobierno, sale un tipo que viene del ministerio y pasa del gobierno, sale directo, entonces le complica mucho el escenario. Yo lo veo muy, muy difícil para él. Hernán, ¿lo ves tan complicado, no? Yo creo que Andrés Alamán efectivamente estaba en una estrategia en relación a Lorenzo Goldman y hoy día debe reorientar esa estrategia. Yo creo que está en ese proceso y debería definir nuevos ejes y creo que esto es una cosa puntual, creo que es un acierto, digamos, pero es una cosa, una nota de humor, digamos. En lo macro... pero no sea el programa, digamos. Por lo menos estamos de acuerdo. Ahora, una muy buena noticia que lo esté pensando, porque es que retrocedió en términos de los meses que le llevaba de ventaja a Longueira, y si está repensando su estrategia y está rearticulándose, quiere decir que Pablo hoy día todavía puede hacerlo. O sea, si llegó un tipo que es otro. Por eso que es bueno. Yo creo que por eso que es bueno para Pablo. Además llegó un tipo que acaba de acuchillar a otro. O sea, pero si hoy no nos perdamos otra cosa. Hoy día los espacios, y en eso Hernán tiene toda la razón, los espacios hoy día los está ocupando la centro derecha. Aquellos espacios que por mucho tiempo Michelle Bachelet ocupó sin hablar,
hoy día no existe. Claro, porque a ver, habíamos dicho por ahí, por marzo, que en un momento el gobierno parecía que había recuperado la agenda, el presidente Piñera era protagonista, lo fue el 11 de marzo, por ejemplo. Llega Bachelet y la agenda es todo Bachelet, todo el mundo hablando de lo que dice, lo que no dice, lo que propone Michelle Bachelet. En los 55 días, me parece, que quedan para las primarias, ¿el tema va a ser Alamán versus Longueira? No. ¿No? No, yo creo que además, finalmente, la derecha está todo el rato en un terreno que no le conviene en absoluto y que no pueden salir, que es el terreno de lo que podríamos llamar con un tecnicismo el problema del lucro. O sea, el problema del lucro hoy día es lo que se habla todo el rato, que resulta que hizo esto otro, es lo que estamos hablando, y esto para la derecha es vivir en ácido, o sea, no tiene nada que ver con su existencia. A mí me parece que hay que hacer un contrapunto bien rápido. Creo que ese es un problema que cruza la Constitución completa. Y peor, y no es, mucho y más hoy día, rápido. cuando vemos el caso del Banco del Estado... Pero eso es lo maravilloso, que está matando entre ellos. Y que vemos que Michelle Bachelet, durante su gobierno, pasó esto, digamos, con directores del banco nombrados por su gobierno, cuando vemos que la circular 17, que autorizó el ministro Velasco, exacto, en el gobierno de Michelle Bachelet, autorizaba las reparticiones unilaterales, cuando sabemos que el CERNAC tuvo conocimiento laboral durante el gobierno de Michelle Bachelet y el tema descansaba. Entonces yo me hago la pregunta respecto del abuso. Al revés, y respecto del lucro. Tuvo la capacidad el Ejecutivo, que es, tú sabes, quien tiene las mayores capacidades y facultades, de ver durante 20 años lo que está ocurriendo con el lucro y no fiscalizarlo, sí. y llegas al reduccionismo, que este es un problema de la derecha. Pero si es un problema de la derecha, porque este es el modelo de la derecha. Lo dijo el mismo Longueira. Lo dijo el mismo Longueira. Longueira dijo, la concertación, pero si Longueira lo dijo, tu candidato dijo, cuando hace mucho tiempo partió diciendo el gobierno, dijo, la concertación ha jugado con nuestras ideas. Y es verdad, la concertación gobernó, se quiere cuestiones muy simples, se inventó la democracia de los acuerdos. Aquí, en la práctica, tuvimos un partido único. Un partido único que, como los partidos únicos donde han existido, tienen matices, diferencias, se pueden sacar los ojos por 2, 3 cositas chicas, ¿ya? No olvidemos que la religión ortodoxa se separa del cristianismo porque hubo que cambiar el calendario y se perdían 17 santos, ¿ya? O sea, esa es la razón. Entonces, las peleas de los partidos únicos son así. Tú hace 2 minutos dijiste que este era un problema de la derecha y ahora es del partido único, que asumo es la derecha más la concertación. El problema de la derecha, porque la derecha económica tiene el problema ahora. ¿Cómo administrar esto? Y la concertación está es parte de la derecha económica. Oye, pero además, el péndulo y la contradicción es notable. O sea, cuando cuando Goldborn apareció con este problema, ¿no es cierto? Se le validó absolutamente porque en su momento él, que adoptó esa decisión como gerente general de Cencosud, ¿no es cierto?, era legal, y solo había una discusión que era tribunales quien debía zanjarla. Pero es que era tan legal que cuando aparece del otro lado es impresentable, ¿no es cierto? Entonces, ¿Longueira también estaba mal? No, pero Goldborn también estaba mal. Era tan legal, Paula, que Banco Estado también lo hizo y lo reconoce. Por lo mismo te estoy diciendo, la única diferencia es que el gobierno nombró a Esteve y a todo su equipo a administrar el Banco del Estado sin ninguna precaución sobre este tema. El CERNAC no hizo nada lo es para uno o para otro. Si los argumentos no fue... No, perdón, pero es que el gobierno apareció validando cada uno de los factores. Paula, el Banco del Estado surge en esta problemática porque el gobierno del presidente Piñera se hace parte de la demanda. No, yo creo que hay que asumir, todos debemos asumir, de que aquí hay un cambio cultural respecto a la cultura de los abusos. Y eso es algo que la clase política por completo, cuando estuve gobernando, se ha tenido que hacer cargo. Este gobierno, sin duda, que ha hecho más cosas que los anteriores, en parte porque tuvo que hacerse cargo de esto, efectivamente. Ahora, es un desafío para todos los que pretenden la presidencia, ser responsables y asumir efectivamente que tuvieron responsabilidades. Partamos por Michelle Bachelet, que hoy día se tiró una frase para el bronce, otro paso, digamos, en esa misma línea, porque hay que hacerse cargo de lo que ocurrió en el pasado, y es la única forma de perfeccionar el modelo y hacerse cargo de los desafíos que vienen a futuro. ¿Con la estrategia de empatarse en COSUD con Banco Estado? No, yo creo que son parte del mismo problema. Ahora, la única diferencia es que en el gobierno del presidente Piñera se hacen responsables y los responsables no se les manda una embajada. Aquí se van para su casa y se van. O sea, se hace las responsabilidades, se ejerce, y en eso el presidente Piñera ha sido enfático. Aquí se van y se van. En cambio, los gobiernos de la concertación se iban, pero se iban a una embajada, se iban a un directorio, se iban a otra empresa. Entonces, pongámosle contexto a este tema también. Las responsabilidades políticas
política de asumir. Francisco Lavé en el INE. Se equivocó, pero por favor, afuera. Pero Paula, no le dieron ninguna embajada. Pero por favor, como lo hizo la Concertación siempre. Oye, pero si usted, lo hace que ustedes son muy malos, porque además Francisco Lavé, tú comprenderás que Francisco Lavé no fue el que inventó todos los cambios de datos. Es obvio que no fue solo. O sea, es obvio que la encuesta de delincuencia le importaba a Jens Peter. Es obvio que modificar los datos, los datos del, o sea, que hacer el censo como se hizo con esa metodología inexistente, ya es algo que también le importaba interior para no tener que sacar un censo que lo podían chantajear los estudiantes, porque los censos se hacen con estudiantes, y esa fue la razón para hacer una encuesta, que no es un censo en realidad lo que se hizo. O sea, de verdad, no sean malos, pues. O sea, de verdad, háganse cargo colectivamente de los temas que pasaron colectivamente. De verdad, lo que está pasando acá, efectivamente, es un cambio cultural. El punto es que el sistema político no lo ha entendido en absoluto. O sea, los cambios que se han hecho son completamente cosméticos y irrelevantes al lado de la magnitud del cambio que estamos viviendo. Y el tema de Banco Estado es un tema que revela simplemente que lo que fracasó es el modelo de banco que es público en propiedad, pero que no es público en ninguna de sus funciones. Es un banco comercial. Pues. Bueno, ese es el problema. Pero ese es el modelo. A ver, si yo trabajé en el Banco Estado, llegaban los llamados ya de la moneda para decir, oiga, ¿sabe qué? No le compita a los otros bancos, porque ese es el tema. El Banco del Estado hace el trabajo sucio y bancariza a las personas para que después lleguen a los otros bancos. Esa es la pega. ¿Ya? Entonces, no nos engañemos. Perdón, no nos engañemos. Ahí me perdí. ¿Cómo el Banco del Estado incorpora a través de la cuenta RUT? La cuenta RUT tiene un límite. Cuando la persona necesita una cuenta un poquito con más funciones, se pasa a los bancos privados, ¿ya? Y esas restricciones fueron inventadas para que efectivamente la cuenta RUT no fuera el éxito que podía ser y no cumpliera el rol social que podía tener. Por ejemplo. Estamos en el tiempo, pero necesitamos saber cuál es la frase que ustedes eligieron como la frase de la semana en Ciudadanos. Aquí en el panel había división entre Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Veamos a quién eligieron ustedes. Ganó Piñera, ¿no? ¿Sí? Ganó Piñera Bachelet. Ganó Piñera. Ay, ¿quién ganó en el panel? ¿Qué claro? Paula votó por Piñera y el público le dio la razón. No sacó ni uno. Oye, le dio como caja. Pero la DC no sacó nada. Nada. El candidato, así que limitémonos al candidato. Piñera dio como caja en la votación de hoy. Con esa frase nos vamos por esta semana. Muchas gracias por habernos acompañado en Ciudadanos. A mí como presidente me dan como caja todo el santo día.